saludo para todos nuestros amigos y hermanos de la Asociación Centro Sur de Chile. Que Dios les bendiga. El tema para hoy corresponde al capítulo 13 del libro de Proverbios. Estamos estudiando, como bien saben, el reavivados por su palabra. Saben, quiero empezarles diciendo que el tema general del libro de Proverbios es sobre la sabiduría que se describe en el mismo libro como el temor de Jehová. En el capítulo 1, en el capítulo 9 encontramos este concepto. Ahora, aunque la sabiduría se basa en mantener una relación correcta con Dios, el libro no solamente es un compendio de religión. La mayor parte de su instrucción es ética, es una instrucción también moral. Ahora, sabiendo esto, llama la atención el versículo 1, que dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, pero el insolente no escucha las reprensiones. Llama la atención porque esto nos hace pensar por un momento en el autor, nos hace pensar en Salomón. Como bien sabemos, Salomón había visto en la casa de su padre una demostración clara y trágica de las enseñanzas de este versículo, podríamos decirlo de esa forma, ¿verdad? Varios de sus hermanos menospreciaron las reprensiones de David, su padre, y siguieron por el mal camino hasta que finalmente sobrevino sobre ellos trágicas consecuencias. Si usted revisa, por ejemplo, libros como Segunda de Samuel, capítulo 13 hasta el capítulo 19, libros como Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 2, usted se va a dar cuenta de esto. Pero Salomón, podemos decir que fue el joven del versículo 1, el hijo sabio. Salomón escuchó, Salomón aprendió, llegó a ser el hombre, de hecho, más sabio que hubiera existido. Ahora, sabemos también que en los últimos años de su vida el rey David procuró fortalecer a su hijo Salomón con los pecados que le habían acarreado a él consecuencias trágicas en su vida y a su pueblo. Y sabemos bien también que efectivamente Salomón, como hijo sabio, escuchó a su padre y comenzó su reinado. Comenzó un reinado como el tercer monarca del pueblo de Israel, un reinado con humildad, con consagración, por lo cual el Señor lo bendijo con una prosperidad sin par. Por lo tanto, sin duda, esa fue la época de oro de la monarquía hebrea. Y por eso el versículo 1 empieza diciendo: el hijo sabio recibe el consejo de su padre. Salomón es el mejor ejemplo de eso. La sierva del Señor, hablando del libro de Proverbios, dice lo siguiente: sus principios de diligencia, honradez, economía, temperancia y pureza son el secreto del verdadero éxito. Estos principios, según los presenta el libro de Proverbios, constituyen un tesoro de sabiduría y práctica. Interesante, ¿verdad? Todos los principios que la señora White comenta. Saben, en el capítulo 13 encontramos 5 temas fundamentales que podemos decir que también se basan en los principios que la señora White acaba de nombrar. El primer tema fundamental del libro de Proverbios es el fruto de la boca y las palabras. Esto lo encontramos en los versículos 2, 3 y 5. Por ejemplo, mire cómo dice: del fruto de su boca el hombre comerá el bien, pero el alma de los prevaricadores hallará el mal. Y el versículo 3 dice: el que guarda su boca, guarda su vida. ¿Se da cuenta? Prudencia podemos encontrar aquí. Podemos encontrar el versículo 2 que se juzga a una persona también por las cosas que dice, ¿verdad? Es muy interesante esta parte del libro de Proverbios. El segundo tema importante que contiene el libro de Proverbios es precisamente con respecto a la pobreza y las riquezas. Por ejemplo, los versículos 4, 7, 8, el 18, el 22 y el 23 hablan de esto. Por ejemplo, la pereza, versículo 4, dice lo siguiente: el perezoso desea y nada alcanza, mas los diligentes serán prosperados. Interesante. El perezoso desea las ganancias que obtiene el diligente, pero aborrece los esfuerzos que éste hace, por lo tanto termina con pobreza. Habla de la hipocresía, ¿verdad? Del versículo 7 dice: hay quienes presumen de ricos y no tienen nada, y hay quienes pasan por pobres y tienen muchas riquezas. Habla también de las riquezas súbitas. El versículo 11 dice: las riquezas de vanidad o las riquezas mal obtenidas disminuyen, y el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Y hablando también en el versículo 23, tiene un principio de administración y dice: en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de justicia, se falta por
se pierde por falta de sabiduría, de buena administración. Y a eso sumándole, ¿verdad?, el estado de pobreza. El tema número 3 importante de este capítulo es la diligencia y la prudencia. En el versículo 4 ya dijimos acerca de los diligentes que son prosperados, y en el versículo 16 dice: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta su necedad. Quiere decir que el hombre prudente actúa con aplomo, con conocimiento de causa, pero el necio manifiesta sus desvaríos en público, su ignorancia, y por esto dice manifiesta su necedad. Ahora, el tema número 4 importante de este capítulo son los deseos del corazón. Hay dos versículos muy hermosos, muy especiales, el número 2 y el 19, que dicen: la esperanza que se demora es tormento del corazón, el árbol de vida es el deseo cumplido. Quiere decir la alegría que se alcanza, ¿verdad? La bendición que se obtiene cuando ésta llega es como medicina para la vida. Y el versículo 19 dice: el deseo cumplido regocija el alma. Ahora, el último tema importante que trata este capítulo es sobre el justo y el sabio, ¿verdad? En algunos versículos, por ejemplo, como el versículo 5, dice claramente: el justo aborrece la palabra mentirosa. El justo aborrece la palabra mentirosa. El versículo 13 dice que el justo el que menosprecia el precepto, se perderá. El que teme el mandamiento será recompensado. O sea, el justo teme, obedece el mandamiento. El verso 21 dice de la siguiente manera: el mal persigue a los pecadores, pero los justos serán premiados con el bien. Los justos reciben bendición, ¿verdad? Son bendecidos en abundancia. El versículo 25 dice lo siguiente: el justo come hasta saciarse, pero el vientre de los malvados quedará vacío. Nuevamente recalca la bendición que va a caer sobre los justos en abundancia, ¿verdad? Y el versículo 20, hablando acerca de los sabios, dice: el que anda entre sabios será sabio, pero el que se junta con necios saldrá mal parado. Interesante, ¿verdad? Muy interesante el libro de Proverbios, el capítulo 3. Definitivamente tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a aplicar estos principios, como acabamos de decir, principios sobre la sabiduría, sobre la diligencia, 5 grandes temas. Así que les invito para que oremos, les invito para que le pidamos a Dios más de su espíritu, para que nos moldee, nos ayude, ¿verdad?, a tener más de esta sabiduría, de estos principios morales de su palabra. Oremos. Soberano y eterno Dios, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias porque nos das un día de vida, Señor. Y ahora te damos también las gracias, Señor, porque sabemos que tu Santo Espíritu está presto para guiarnos por las sendas de la sabiduría y para ayudarnos, Señor, a aplicar estos conceptos que hemos aprendido hoy en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, por favor, a honrarte de la forma como lo dice tu palabra, como hijos sabios que escuchan a su Padre, como hijos sabios que escuchan el consejo y la amonestación, Señor. Oh Padre Celestial, en este momento ponemos nuestra vida en tus manos, entonces, nuestro día, en el nombre de Jesús. Amén.